Bienvenidos a nuestro podcast Comunica en Grande. Soy Alfredo González y hoy estoy muy entusiasmado de compartir más información sobre qué es la comunicación efectiva, cómo es que nos sentimos en situaciones retadoras y también que podamos vivir una experiencia de vida de comunicación que sea más placentera para nosotros y para quienes nos rodean. Hoy me gustaría hablar del Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Exactamente. Hay un Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez y se celebra el 22 de octubre de cada año. Depende de qué momento estés escuchando este podcast, pero hace un par de semanas estuve físicamente en Santiago de Chile, justamente dictando un curso para personas que tartamudeamos. Como la mayoría de ustedes saben, soy alguien que tartamudea y pertenezco a una comunidad de personas que tartamudeamos, que nos ayudamos a vivir la tartamudez de una forma más digna. Soy parte de una red, soy coach, soy facilitador de coaches, instructor de cursos, director del programa Macquarie Más Allá de la Tartamudez. Y en este viaje de reencuentro en Santiago de Chile, tenía 5 años que no había ido físicamente a Santiago de Chile y fue muy placentero para mí volver a encontrarme con la comunidad, volver a hablar de los temas que estamos experimentando en nuestra actualidad, porque algo bien interesante, no solo de la condición de la tartamudez, sino de cualquier experiencia de una persona, es que vamos cambiando de momentos y de situaciones en nuestra experiencia de vida. Con la tartamudez hablamos nosotros que es cíclica, o sea, tienes momentos donde estás bien, estás en control, y hay momentos donde las cosas no funcionan tanto. Nosotros hablamos de que tenemos turbulencias, recaídas, tropiezos y que experimentamos situaciones como el pantano. 22 de octubre, Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. ¿Y por qué es importante para mí reafirmar este día número 1 de una situación que, si bien no nos pasa a muchas personas en el mundo, es una característica que limita? En lo personal, a mí me limitó más de 26 años de mi vida. Si estás escuchando este podcast y tú tartamudeas, pues quiero decirte que hay una luz al final del túnel, que hay herramientas que te pueden servir. Si no tartamudeas, si de pronto estás en situaciones de incomodidad cuando hablas en público, quiero que sepas que existen personas que comparten tu misma condición. Algo bien interesante que yo he reconocido en mi propia experiencia de superación y de trabajar mano a mano con personas es que todos compartimos ciertos complejos y ciertas características. Qué poderoso es que podamos nosotros integrar espacios de soporte y de ayuda donde podamos estar más cómodos y relajados, hablando de algunas de las características que nos pueden estar frenando. Nosotros con el programa Macquarie Más Allá de la Tartamudez hablamos puntualmente de que uno de las herramientas contra la psicología negativa de la tartamudez, y esto es bien interesante, para las personas que tartamudeamos, experimentamos ciertas emociones negativas, culpa, vergüenza, autoodio, pero experimentamos un sentimiento de aislamiento. Si tú que estás escuchando este episodio, ¿has sentido alguna vez alguna sensación de aislamiento por cualquier tipo de complejo que cada uno tenga? Yo muchas veces digo, pues, el que tenga el dedo feo del pie, o el que tenga un lunar, o el que tenga cualquier cosa. Creo que la experiencia humana, la experiencia del ser humano, conlleva estas experiencias negativas de adversidad, de lucha, que al final del día hacen un significado diferente para en quién nos convertimos una vez que aprendemos las lecciones que nos tiene esa dificultad. Muy puntualmente de este sentimiento de aislamiento, es útil que podamos buscar espacios donde podamos aperturarnos a esto. Nosotros hablamos de un tema muy interesante que es la desensibilización al complejo. Con la tartamudez y en realidad con cualquier complejo, es bien poderoso que puedas tú liberarte de la carga de esconder ese complejo. Muchas veces
Lo que más nos afecta energéticamente, psicológicamente y de autoestima es el esfuerzo por ocultar ese complejo. Y estoy seguro que algunos han experimentado algunos momentos donde puedes estar con sobrepeso. Si fuiste el niño que estuvo con sobrepeso en algún momento de tu historia de vida, que te invitaban a alguna alberca o algo y decías, no quiero que me vean la lonjita, qué pena. Muchas veces nuestro esfuerzo por ocultar el complejo y que no se den cuenta, eso lo hace mucho más grande. Y además de que también el oyente, el sistema que nos rodea, como que lo perciben, como si tuviéramos un sexto sentido para identificar las dificultades, los complejos de alguien, y automáticamente los niños en particular buscan aprovecharse y atacar ese tipo de situaciones, como el bullying y demás. 22 de octubre, Día Internacional de la Tartamudez. En mi caso es un día muy importante porque es un día donde podemos hablar en el mundo de esta condición de la tartamudez, que quienes lo vivimos, pues tenemos una dificultad para expresarlo. Hoy, después de mi recorrido de más de 10 años de convivir con un programa de superación de la tartamudez, mucho autoaceptación asertiva. Nosotros hablamos de que la autoaceptación asertiva de un complejo no es solo decir, sí, estoy bien y me quiero aunque tenga una lonjita o el dedo gordo feo. Nosotros hablamos de que la autoaceptación asertiva es que puedas tú conversar de la característica sin ninguna sensibilización o sin ninguna sensación de aprensión o de vergüenza. Esto obviamente es mucho más difícil hacerlo en situaciones reales donde ya has tenido un esfuerzo de ocultar ciertas cosas. Por ejemplo, con la tartamudez, una de los ejercicios que hacemos es hablar con nuestros familiares o conocidos y decirles, oye, soy una persona que tartamudea y estoy superando mi tartamudez a través de diferentes ejercicios, diferentes técnicas. Y cuando las personas están en esta situación, en este ejercicio, de verdad es que nos sentimos completamente vulnerables. Es por eso que lo importante de que podamos desfogar las sensaciones de complejos. ¿Y qué tiene que ver esto con comunicación en grande? Con hablar en público, con exponerte, con ser conferencista, orador. Cualquier complejo que estés tú cargando en tu mochila de autoconcepto, en el momento de la verdad, de estrés, te juega en contra. Te limita todo eso que tienes para compartir, que puede ser que entren situaciones de dudas, pensamientos de dudas y pierdas el hilo de tu discurso, del mensaje que estás dando, o puede ser que te enfocas en la audiencia para reforzar esto. Un ejemplo muy claro es cuando decimos o pensamos, no, es que lo que digo no es tan interesante, o lo que digo no es tan inteligente, o estoy seguro que alguien en la audiencia está dudando de la información que les estoy diciendo. Y automáticamente tus sentidos, principalmente tu sentido de la vista, está buscando reforzar eso. Entonces puedes buscar, si hay 100 o 200 personas en tu audiencia y hay una persona que está viendo el celular, tú dices, ay, esa persona está en el celular porque lo que estoy diciendo no es interesante. Entonces, si queremos dominar nuestras situaciones de comunicación, esos momentos de la verdad donde tienes una exposición, donde tienes que estar en el escenario, tienes una ventana de 20, 30 segundos, a lo mejor 5 minutos, a lo mejor 1 hora, ¿cómo es que puedes liberarte de esas ataduras y esos complejos para que en el momento de tu presentación estés más centrado, aclarado y tengas mucha más certeza de quién eres y también qué es lo que estás entregando a la audiencia? Cuando no tenemos claridad de quién soy, cuando no tengo esa libertad de complejos, de juicios, ¿qué estará pensando? Cuando alcanzamos, es más, estoy seguro que no existe un orador extraordinario que esté cargando con un número importante de juicios y de dudas.
El ejercicio de ser orador y el ejercicio de ser conferencista también es un ejercicio de liberarte de esas autodudas, esos cuestionamientos. ¿Estaré listo? ¿Esto será interesante? Y al final del día, cuando tú te entregas en el público y cuando estás comprometido no con lo que pensarán los otros, sino con el poder del mensaje, si estás conectado con tu experiencia de vida, si estás conectado con lo que estás comunicando, automáticamente tu audiencia se siente en armonía. Cuando nosotros capacitamos a personas que no tartamudean, que quieran hablar mejor en público, les enseñamos una regla de oro, que la regla de oro es, cuando quieras conectar con tu audiencia, habla de cosas de las que domines. No intentes hablar de cosas que no tienes idea, o que peor aún, si son cosas muy técnicas, no te vas a poner a dar una conferencia, una capacitación a médicos especialistas, cirujanos de corazón abierto, cuando no tienes tú ningún antecedente de información especializada. Entonces, la regla de oro para dominar tu contenido, que esto tiene que ver con desensibilizarnos, es: habla de lo que sepas, habla de lo que te haya pasado en tu vida. Alguna experiencia, alguna anécdota, nadie te puede decir eso es mentira. Oye, te estoy platicando una experiencia de mi vida. Y también cuando estamos platicando una experiencia, una anécdota de nuestra vida, automáticamente estamos generando un concepto de empatía con la audiencia, porque se están ellos empatizando emocionalmente con aquello de lo que les estás platicando. Entonces, habla de aquello que sepas, habla de lo que te haya pasado, habla de las cosas también que creas. Y lo puedes decir muy tranquilamente, como esto es algo que yo en lo particular creo. No te pueden decir, oye, estás mal. No, pues esto es algo que yo creo. Entonces, hablando para conectar con la audiencia, estoy metiendo varios temas porque creo que eso es lo interesante de la comunicación. La comunicación es un ejercicio continuo de evaluación, de evolución, de momentos, de espacios, y cómo podemos fluir más en esto que es el intercambiar ideas, conceptos, palabras y sonidos. 22 de octubre, Día Internacional de la Toma de Conciencia de Tartamudez. En lo particular, para mí, siempre esta fecha es un recordatorio de que no es una carga, no es algo de lo que me tengo que avergonzar. Hoy puedo decir que he dado más de 200 conferencias, más de 100 entrevistas en televisión y en radio, hablando de lo que en su momento fue el peor complejo de mi vida, de la cosa que más me avergonzaba, de lo que más quería y pretendía encubrir, y que al final ni siquiera era exitoso encubriendo eso, que era una característica que simplemente cada 5 palabras alguien se daba cuenta. Ayer particularmente tuve una cena con mi esposo y con unos amigos, y justamente estábamos hablando de mi experiencia con tartamudez. Y salió el tema de que, oye, Alfredo, pues ahorita yo te escucho bastante bien, y si tú no me dices, hasta a lo mejor me puede pasar desapercibido. Digo, yo que soy muy consciente y lo tengo muy claro, identifiqué ciertos momentos donde tuve algunos bloqueos. Los que hemos hecho el programa Acquire sabemos de cancelar ciertos bloqueos, utilizar ciertas estrategias de compensación más asertivas. Entonces, utilicé mis herramientas. Y muy honestamente les dije, no, la verdad, he trabajado mucho en mi habla. Y reflexionando hoy en la mañana, me puse a analizar cuántas horas de mi vida he invertido en practicar mi habla, en capacitarme en situaciones retadoras, y cuánto tiempo he instruido cursos muy puntualmente para personas que tartamudean y también para personas que no tartamudean. Y calculé más de 50,000 horas. Entonces, se me hace muy interesante que en su momento mi característica de tartamudez fue lo que sentí que era mi maldición, lo peor que me pudo haber pasado en mi vida, incluso pensar en suicidarme, porque decía, y lo comentaba con alguna persona hace algunos meses, yo calculo
que si no hubiera tomado el programa Macquarie, hubiera tomado una decisión así de terminar mi vida a lo mejor 30, 34 años. Porque la verdad era insostenible. En fin, no es para ser dramáticos, estoy seguro que voy a conectar con algunas personas que han tartamudeado y que también hemos tenido ese tipo de pensamientos, porque la verdad es que puede ser agotador, difícil, estresante. En fin, hablemos más, comuniquemos más sobre aquello que nos puede estar limitando, ya sea un pequeño complejo o ya sea una gran adversidad en tu vida. Si tuviste un fracaso, un evento que no esperabas, busca en dónde hay personas que han compartido esa experiencia, y psicológicamente está analizado que si tú compartes unas experiencias, unas conversaciones con personas que han vivido cosas parecidas, automáticamente se resignifica la experiencia. Así que busquemos esos espacios donde podamos compartir lo que pudieran ser dificultades, limitantes, complejos. Busca alguna comunidad, alguien que comparte eso. Puede ser un libro, puede ser una especie de mentor, y puedes darte cuenta que tu característica no es única, tu característica no es aislada, y que más personas podemos superar una característica en toda la línea de vida de la humanidad. Así que si eres alguien que tartamudea, escribe en tu agenda y marca esa fecha, 22 de octubre de todos los años. Es la fecha de la concientización de la tartamudez. Si eres alguien que tartamudea y quieres recibir ayuda, consejos, prácticas, me puedes contactar. Y también, si eres una persona que estás dentro del 75% de la gente que tiene pánico de hablar en público, que se siente incómoda en momentos de expresarse, si quieres escalar tu nivel de logro en lo profesional, si quieres ser un mejor líder, un mejor comunicador, esta información también puede ser útil para ti. Celebremos nuestras diferencias, enfrentamos y aceptemos nuestros complejos con asertividad, y que esos recursos se conviertan en algo que podamos dejar un impacto y una huella de trascendencia en las personas que siguen después de nosotros. Soy Alfredo González. Sigamos comunicando en grande.